Ahí sí se van sumando de a poquito, ya am, van a unirse, no hay problema. Bienvenidos todos entonces, ahora sí de manera oficial, a nuestra clase del día de hoy. Poquitos, pero no hay problema. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a partir al tiro. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día nuestra clase se llama Las consecuencias de una actitud incorrecta en el servicio. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Acerca de qué hablamos la semana pasada? De las ofrendas. Ya. ¿Y qué más? Y tocamos, fue la canción del burro. Ya, La canción del burro. ya, muy bien. ¿Y algo más ahí que tiene que ver con el título de hoy día? A Falta ver, una esa vez. cosita ahí. Una cosita ahí, una palabrita. Actitud. Ya. ¿Y era la actitud correcta o incorrecta? Actitud correcta. Ya, muy bien, ahí sí está completo. Entonces, ves que faltaba ahí una palabrita. Entonces, la semana pasada vimos acerca de la ofrenda de Abel, y vimos espera ahí, de la actitud correcta que tenemos que tener al ofrendar y que tenía que ver ahí con la ofrenda de Abel, ¿ya? Entonces, como el capítulo 4 tiene mucho, y yo le dije, vamos a ver solo aquí la primera parte, porque hoy día vamos a ver la otra parte, porque nosotros conocemos la historia, sabemos que la historia no está completa hasta ahí como, ay, sí, qué bonito, la ofrenda de Abel, Dios dijo, ay, muy buena tu ofrenda, bravo, tu ofrenda. La historia no termina ahí, la historia es más larga. Entonces, hoy día por eso vamos a ver qué pasó con la otra parte, porque vimos un poco acerca de, claro, resaltamos la ofrenda de Abel, que es la que nosotros tenemos que imitar, y su actitud que él tuvo también, pero vemos la otra parte, que es la ofrenda de Caín, y esa fue la que fue rechazada. Entonces, hoy día vamos a ver el lado B, el lado B de la historia, porque la Biblia nos da detalles de qué pasó con Caín. La Biblia no nos dice, ay, sí, no nos dice Abel celebró, dijo, sí, qué bueno, mi ofrenda la aceptaron. No nos dice nada de eso. Pero sí nos dice qué pasó con la actitud, con la carita y de Caín. Y es por eso que nuestra base bíblica se va a encontrar en el Génesis, capítulo 4, en el mismo capítulo, verso 5, la segunda parte, ahí la mitadita, al 7, ¿ya? Estos son poquitos versículos porque principalmente lo que nos da como un mayor énfasis es en el versículo 7, que es bastante larguito, pero que nos da ahí todo un panorama de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces hoy día, para nuestros hermanos que se van sumando, vamos a hablar acerca de las consecuencias de una actitud incorrecta en el servicio, porque la semana pasada hablamos la otra partecita. El que se perdió la semana pasada la clase va a tener que, bueno, la puede ver, lo puede ver en el Facebook de la iglesia. Ahí está la grabación editada, sí. No está todo lo internamente ahí, ya, yo me encargué de guardarlo, no se preocupe. Entonces, vamos a leer nuestra base bíblica que se encuentra en capítulo 4 de Génesis, verso 5, segunda parte, al 7. Pero aquí, para el tema de estudio, el día de hoy, yo la tengo en otra versión, ¿ya? Que es la nueva traducción viviente. Pero ustedes ahí pueden irla leyendo a la par con la versión de Biblia que tenemos la mayoría, que es la Reina Valera 1960, se van a dar cuenta que esta versión es un poquitito más clarita, pero al final lo importante sigue, es igual, no cambia radicalmente el contenido, ¿ya? Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, vamos a leer solo lo que está aquí en rojito, ¿ya? Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. La otra versión dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Ve que son palabras más, cambian un poquito, pero esta es como que nos explica. Luego el verso 6 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Nuestra versión dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y el verso 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Hay un signo de exclamación. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El verso 7 acá nos dice, si bien hicieses, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Son las dos versiones. ¿Ya? Pero yo les decía que para un tema de estudio, hoy día vamos a tomar esta versión que es la nueva traducción viviente. ¿Ya? Ahí vamos a esperar unos segunditos, entonces nuestros hermanos que se van sumando. Partimos con muy poquitos hoy día, así que ya qué lindo poder verles a todos los que se han ido sumando. Recomendación igual para, ojalá puedan prender sus camaritas ahí para poder verlo, porque yo si no aquí veo solo a nuestro hermano César y al hermano Jairo. ¿Ya? Entonces, nuestra cita bíblica para los que se han ido sumando el día de hoy está en Génesis capítulo 4, versos 5 al 7, ¿ya? Para los que se han ido sumando de a poquito. Y acabamos de leer esto que dice aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ir desglosando un poquito. El día de hoy va a ser quizás un poquitito diferente a la como la vimos la semana pasada, nuestra clase, porque ahí podíamos quizás interactuar un poquitito más, pero debido a los versículos que leímos, nos demanda un poquitito más el poder ir más como con otra dinámica, ¿ya? Pero igual van a participar, no se preocupen. Vamos al verso 5, entonces, ¿qué nos dice? Aquí la segunda parte, ya, porque la primera parte la leímos la semana pasada, que es cuando vemos que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Ese es el panorama. Entonces, ¿qué dice? Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Desde ya podemos ver como la primera consecuencia, que es lo que nosotros vamos a ver hoy día, los efectos, las consecuencias de tener, o cómo debe ser, o sea, cómo es una actitud incorrecta en el servicio, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, hablando de la ofrenda. Servicio sinónimo ofrenda para estos efectos. Entonces, desde ya podemos ver algo que es lo que se le notó en el rostro, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Que Caín se enojó. ¿Se enojó poquito? ¿Se enojó mucho? Se enojó mucho. Y se veía decaído. ¿Quién hoy día no se ha enojado? ¿Quién, no, ¿Quién hoy día despertó con una sonrisa de oreja a oreja y dijo, uy, qué lindo el día? Hace frío, no se preocupen, no importa, a mí me gusta el frío. ¿Alguien hace eso? ¿No es cierto? Yo creo que todos en algún momento nos hemos levantado ahí como con el pie izquierdo. Y lo curioso es que existe el tipo de personas que dice que a veces quizás no podemos decirlo, no podemos exteriorizarlo con palabras, pero existe ese tipo de personas que dicen, no, a mí me pasa algo y como que el rostro lo delata completamente. Se nota inmediatamente en el semblante, en nuestro rostro. Bueno, desde ya vemos que Caín era de este tipo. Era de este tipo. Porque la Biblia ni siquiera dice, se molestó un poquito, no nos está diciendo, ay, no, Caín, no me bajó ni un poquito, no, no, es que era mi ofrenda, yo también quería que me la aceptaran. No, o sea, se enojó mucho. Y la Biblia, la otra versión, dice, se ensañó. O sea, ni siquiera es como, ay, me molesté un poquitito. No, se enojó y se enojó bastante.
y su cara lo demostraba. O sea, él andaba con una cara de, como dicen, como dicen por ahí, andaba con una cara de natre todo el rato y que se le notara más encima que estaba enojado. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le ha pasado o ha hecho eso de que dice, no, es que se note que estoy enojado? Que se note que estoy enojado, que la otra persona se dé cuenta que me enojé. Al menos yo a veces lo he hecho, ¿cierto? Para que se note, o sea, para que se note que realmente me disguste. Bueno, Caín andaba así. Se enojó harto y su cara demostraba que andaba enojado. Pero desde ya, entonces yo le decía, podemos ver como desde ya una de las primeras actitudes incorrectas es que, claro, sí, pues, se le notaba en su carita. Y uno podría decir, ah, pero es que igual era entendible porque, pucha, no le aceptaron la ofrenda. Y al hermano sí. Entonces, ahí podríamos como justificar, pero, pero ¿qué más podemos ver también ahí? Una de las, bueno, yo les decía como las consecuencias casi inmediatas que podemos ver es que se le nota en el rostro, en el semblante, las emociones. Pero hay algo mucho más profundo en este tema. Es que podemos ver desde ya el orgullo y la hipocresía que él tuvo. ¿Por qué? Porque, porque no es que él haya estado contento por su hermano. La Biblia no nos da, y el relato bíblico que continúa no nos da luces de que él, ah, chuta, sí, es que me molesté porque yo quería que me aceptaran mi ofrenda también y pucha, aceptaron la de mi hermano, pero no importa, me alegro por mi hermano. No nos da luces de eso en la Biblia. Más adelante el relato bíblico. Lo que ya podemos ver que ese enojo y que andar ahí como de esa manera era porque él no le importó que o sea, que su ofrenda haya sido rechazada y que la de su hermano la hayan aceptado. O sea, él no veló por su hermano. Yo sé que todos los que estamos aquí conectados el día de hoy, nos alegramos cuando a nuestro hermano, nuestra hermana en mi caso, les pasan cosas buenas. Y uno de verdad se alegra sinceramente. Y más cuando nos pasa a cualquiera de los que estamos aquí, los hermanos de la iglesia, que a alguien le pase algo bueno, que el hermano o que los chicos de repente, ay, me fue bien en la clase, o, o no sé, mi trabajo, uno se alegra sinceramente. Pero esa no fue la actitud que tuvo Caín. Caín se amargó, se enojó a tal grado que andaba con una cara ahí, decaído totalmente, porque su ofrenda no había sido aceptada. O sea, no pensó en su hermano, pensó en él mismo. Y eso es por eso que desde ya aquí podemos ver orgullo e hipocresía. Y es en el inicio, imagínense, en el inicio de la historia de la humanidad, los primeros hermanos que nos relata la Biblia, aquí en el primer hermano ya no hubo un sentimiento de amor a su propio hermano, ni felicidad por lo que le había pasado a su hermano, sino que no pensó en sí mismo. Y cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio bien, eso es orgullo. Y el orgullo es contrario a Dios. Y es más, la Biblia en los primeros capítulos del Génesis no es como que nos da y pasaron tantos días y pasaron, no, esto es lo que se llama protohistoria y aquí me voy al lado más profundo, es lo que se llama protohistoria y la protohistoria tiende a estudiarse, o sea, no sabemos si es que realmente pasaron cuántos días o fue algo, o pasaron, o fue inmediato, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no sabemos y la Biblia no nos da de que probablemente, y esto es estar infiriendo, probablemente desde que la ofrenda fue aceptada a cuando pasa esta reacción que para nosotros es casi algo en lectura de un segundo a otro, pero probablemente pasó en varios días. Por eso es de su reacción. Y aún más, probablemente Adán y Eva, los papás, también se enteraron de que la ofrenda de Abel había sido aceptada y que la de Caín no fue aceptada. Y quizás ellos también se cuestionaron, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué pasó con tu ofrenda? No nos dice eso, pero sí lo podemos inferir producto de esta reacción que él tuvo, que se enojó muchísimo. ¿Y por qué hablamos de, ay, pero dice, ustedes dirán, pero hermano, es que aquí dice que se enojó mucho nomás y que se decayó, pero el efecto final que tiene este enojo
es lo que nos hace poder entender que no fue un enojo, una molestia, algo pequeñito, fue algo mucho mayor que lo llevó a la consecuencia final. Entonces, desde ya podemos ver orgullo e hipocresía en esta primera actitud que vemos en el verso 5. Y a mí me encanta el verso 6. El verso 6 es bonito. ¿Por qué? Porque vemos que Dios está preguntando. Dios se acerca a él y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan decaído? Y lo curioso es que los teólogos dicen es que esto no fue una pregunta de como a veces nos hacen los papás. Yo le decía, todos amanecemos con el pie izquierdo. Todos a veces, especialmente a veces las mujeres, hay momentos del mes donde ni nos soportan ni nos soportamos nosotras mismas. ¿Ya? Y a veces ni nosotras mismas entendemos el por qué andamos de la forma de que andamos, ni nosotras nos aguantamos. Y no me digan las hermanas que soy solamente yo. Yo sé que a todas nos pasa. Amén. Amén, ¿cierto? No, no solo me pasa a mí. ¿Y qué hacen? Que debiesen hacer los hombres? Consejo aquí, entre paréntesis. Déjennos ser nomás, no se preocupen. Cómprenos chocolate y esas cositas, trátennos bonito, pero déjennos ser, porque ni nosotras a veces no entendemos ahí. Pero ¿qué pasa? Hay un tips cristiano, por decirlo así, que a veces, como estamos muy molestas o a veces también estamos muy sensibles, yo lo que a mí me ha pasado es que sí, uno tiende a exagerar mucho algunas situaciones, pero ¿qué hago? A veces me ha pasado que es como que Dios me dice, ¿y por qué te enojaste? ¿Y por qué exageraste tanto? ¿Por qué echaste toda tu ira en contra de tal persona, en contra de, o lloraste? ¿Y por qué te afectó tanto esto? Y resulta que uno ahí le cuenta. Yo siempre les digo a ustedes y a todos los chiquillos, sean sinceros con Dios. Cuéntenle todo, denle en el detalle, porque eso les va a ayudar. Y es como que Dios dice, no te preocupes. Y es como que, exageraste. Sí, señor, exageré. Te enoja. ¿Realmente valía la pena enojarse por esto? No, sabes que no. Y a veces le he dicho, bueno, estoy sensible ahora, pero después ya. Yo sé que cuando pase el tiempo, los días, probablemente me voy a dar cuenta de que era una tontera y que exageré. Bueno, eso no pasó aquí, pero se lo comento porque Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿por qué te enojaste? Pero ¿saben qué? Dios no le está diciendo, ay, no te preocupes, está bien que te enojaste si es que tu ofrenda no fue aceptada, no te preocupes, yo te entiendo. No, no es eso, es una confrontación porque le está preguntando, ¿y por qué? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste tanto? ¿Por qué tu semblante está así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Es una confrontación, pero es una confrontación amorosa. ¿Qué hacen nuestros padres de repente, ya sean para los más jovencitos o para los que estamos más grandecitos todavía, que todavía vivimos en nuestras casitas? ¿Qué hacen nuestros papás? Que nos preguntan, son poquitos los que nos preguntan amorosamente cuando nos pasa algo. Otros nos dicen, ¿y qué te pasó? ¿Y ahora por qué te enojaste? Así no, y uno que, ¿qué ganas te van a dar de decirle, no, mira, me pasó esto? No nos dan ganas de decirle eso, ¿cierto? Porque es la forma, pero aquí Dios está confrontando amorosamente y está preguntando, ¿por qué te enojaste? Hay una confrontación con cariño. Está confrontando, sí, porque está preguntando el por qué esa actitud incorrecta, el por qué de esa manera que tú estás reaccionando, pero está haciendo con cariño. Y ahora, en el verso 7, vamos a ver el consejo que Dios le da de esta actitud, de esta manera que tuvo Caín de decir, bueno, es que me enojé, me airé, me chanté, porque mi ofrenda fue rechazada y la de mi hermano fue aceptada. Ya vemos ahí que ahí hay algo malo, pero Dios, ¿qué le dice? Que era lo que nosotros leíamos. Serás, en esta versión, ¿ah? La otra versión más normalita que tenemos nosotros, tiene palabras más difíciles, pero esa es la única diferencia. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado ahí como, no se preocupen que lo vamos a ir desglosando.
el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, este es el consejo que Dios le da luego que le pregunta. ¿Qué vemos al principio? Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué vemos desde ya? Una actitud humilde y sincera siempre va a ser aceptada. ¿Aceptada por quién? Por Dios, que fue lo que vimos la semana pasada. Dios le está diciendo, bueno, pero es que tu actitud de ofrendarme, de darme, de entregarme algo, fue la incorrecta. Pero si tú te retractas, si tú puedes, si tú cambias tu actitud, no te preocupes, va a ser aceptada en otra oportunidad. Ese es el primer consejo. O sea, Dios está diciendo, si tú haces lo correcto, no va a haber problema más adelante. Pero el consejo sigue. Pero, dice el pero, si te niegas a hacer lo correcto, o sea, pero si tú no quieres hacerlo, ten cuidado. Y aquí hay una advertencia. Yo aquí por eso le puse un signo ahí de cuidado, peligro por ahí. O sea, hay una advertencia. Primero le dice lo bueno. Si tú haces lo bueno, no va a haber problema. Yo voy a aceptar, tu actitud es correcta. Pero si tú no lo quieres hacer, si tú no te niegas, entonces, amén. Y luego le dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Aquí vemos que Dios siempre nos da una oportunidad para huir. Cuando nos habla de él, también del ten cuidado, porque nos está diciendo el pecado está ahí, está a la puerta. Siempre vamos a tener una oportunidad para huir. ¿Se acuerdan? Bueno, los que ya quizás conocen un poco más la historia bíblica, la historia de José cuando huye de la esposa de Potifar. Y por huir, sí, lo meten a la cárcel después, pero resulta que él no pecó contra Dios. ¿Qué más también aconseja el apóstol Pablo? A los jóvenes. Huye de las pasiones juveniles. No es apártate, es corre, arranca, aléjate de las pasiones juveniles. Entonces, Dios aquí le está dando el consejo a Caín de que ten cuidado con el pecado, ten cuidado con una mala actitud, ten cuidado con con lo que no me agrada a mí, con no tener o sea, ten cuidado cuando veas orgullo en tu corazón, ten cuidado. ¿Por qué? Porque dice, el pecado está a la puerta, está cerquita, al acecho y ansioso por dominarte. ¿Qué más tenemos que esto? Espérense, antes de esto, aquí vemos que hay otras figuras también, hay otras figuras que en otros pasajes, por ejemplo, en primera de Pedro 5:8, ¿qué se acuerdan ahí los que han leído? De que cuando nos dice la palabra de que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Es más, aquí dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como, bueno, ni siquiera es anda o es un león. Pues nosotros sabemos que quién es el verdadero león de la tribu de Judá, sino que es como, o sea, imitación de león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. O sea, nuevamente hay una advertencia, o sea, una alerta. Cuídense. También hay lo que se llama, no lo puse en esta ocasión, pero es lo que a nivel eh, de interpretación bíblica se llama como una personificación, que es que se le atribuyen a ciertos animales, se le da como unos atributos humanos, ¿ya? Es un recurso literario, la personificación. Entonces, lo que nos dicen también los teólogos es que en esta parte, cuando Dios está diciendo que el pecado está a la puerta, está como utilizando una personificación acerca del pecado, diciéndonos que el pecado es como algo que está ahí, que anda merodeando, que está ahí, a punto. O sea, como por eso que el versículo de 1 Pedro nos da más luz también,
Está como león. O sea, está ahí. En cualquier momento, si nos desviamos un poquitito, nos va a acechar. O sea, la tentación, el pecado, está ahí. O sea, está súper cerquita para acecharnos, para hacernos caer. Pero luego Dios le dice, y no tenemos esperanza, porque ustedes dirán, pero es que hermana, yo me enojo, yo siempre me enojo, a mí también me molesta, o sea, si a mí en esa situación se produce un sentimiento dentro de mí de no muy bonito. Y usted está hablando aquí de todas las consecuencias, todo lo negativo, pero tenemos esperanza, porque dentro de este mismo versículo Dios le da esperanza a Caín. Le dice, pero sí, hasta el pecado está ahí, al acecho, ahí, como una fiera, como alguien que está esperando que en qué momento te descuida y te domina. Pero Dios le dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué más también aquí? Dios debe ser, es más, aquí el consejo de Dios es más que nosotros humanamente lo dominemos. Podemos hacerlo, solos no, con la ayuda de Dios. Cuando dejamos que Dios sea el que domine nuestras vidas, que controle nuestras vidas, vamos a poder dominar el pecado. Sí, obviamente solitos no podemos, diariamente no. Es por eso que cada día tenemos que ir ante su presencia a pedirle perdón por todas las metidas de pata del día, que a veces son más las malas que las buenas, pero Él nos perdona y hallamos gracia ante su presencia y Él nos perdona. Pero tenemos que hacerlo, ser conscientes de nuestro pecado, y a veces también hay otros tipos de pecados que se hablan que son pecados por omisión, que es lo que podríamos haber hecho, no lo hicimos, no lo ejecutamos, no lo exteriorizamos, pero no lo hicimos tampoco. Pecados por omisión también. Pero aquí el consejo está, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, pero la única manera que podemos dominar el pecado es cuando nos dejamos que Dios sea el que nos domine a nosotros. Entonces, este consejo que Dios le da a Caín es, si tú haces lo bueno, va a andar súper bien, tu actitud correcta. Pero si tú te sigues dejando llevar por esta actitud, por el orgullo, por, por el egoísmo que Dios estaba viendo en su corazón, ten cuidado, le decía. Hasta ahí, porque obviamente Dios sabía lo que iba a pasar después, pero igual le estaba diciendo en esta escena, ten cuidado, porque si tú dejas que eso se anide dentro de tu corazón, si tú te haces parte, permites que el pecado esté ahí, se anide, te haga parte y te domine, te va a controlar. Pero él le dice, no te, pero el que debe dominarlo, el pecado no te debe dominar a ti. Tú puedes y tú debes dominar el pecado. No dejes que sea tu amo. O sea, no permitas que él te controle a ti. Eso es el consejo que Dios le da a Caín, y es el mismo consejo que nosotros podemos tener para nosotros el día de hoy. El pecado está constantemente, sí, pero ¿quién domina a quién aquí? Cada uno sabe quién domina a quién. Lo importante, todos nos enojamos, todos nos airamos, todos nos molestamos, albergamos muchas veces sentimientos que no corresponden en nuestro corazón. Yo creo que aquí nadie puede decir, no, yo nunca he pensado nada, yo nunca me he molestado, yo nunca le he deseado lo más malo a tal persona porque hizo a veces una cosita que no me gustó. No, porque somos personas emocionales también. No puedo decir los hombres más que las mujeres porque todos somos muy distintos. Pero todos tenemos estamos propensos a pensar, a decir, a hacer lo que no nos gustaría que debiésemos. Pero el consejo de Dios es, no permitas que el pecado te domine. O sea, sí, puedes experimentarlo, puedes sentirlo, pero Dios debe ser el que domine. Y cuando nosotros decimos, Señor, ¿sabéis qué? Mira, pasa esto, pienso esto, dije esto, me arrepiento, no debí, metí la pata.
Dios dice, no te preocupes, vamos, adelante, porque Él se encarga de ayudarnos a dominar y a vencer todo eso. Con su ayuda lo podemos hacer. Hay ánimo, hay esperanza para nosotros, para nuestra humanidad, que no siempre quiere hacer cosas bonitas. Entonces, aquí les tengo una pregunta. Teniendo todo lo que ya hemos visto, el consejo que Dios le da acerca del pecado, que no lo deje dominar, la pregunta que Dios también le hizo a Caín, el por qué te está pasando, esa preocupación de parte de Dios, y al principio también, cuando vemos ahí ese primer efecto inmediato de esta actitud, de que él se le notó en su rostro, se decayó, se enojó, se molestó bastante. ¿Con quién realmente creen ustedes que estaba enojado Caín? Según el relato bíblico, aparentemente nos damos cuenta que estaba enojado con su hermano, ¿cierto? Porque la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él, que es la consecuencia que viene después, que él mata a su hermano. ¿Con quién creen ustedes que estaba realmente enojado? Ahí sí pueden prender su... ¿O siguen creyendo que era realmente el, ahí el culpable era Abel del enojo de Caín? ¿Qué piensan ustedes? Estaba enojado con Dios, porque Dios era el que había recibido o había rechazado la ofrenda en este caso. Sí, cierto. A simple vista, cuando nosotros leemos el versículo, los versículos, pensamos, y a veces cuando somos pequeñitos pensamos que claro, Caín se enojó porque su hermano tenía la culpa. ¿Por qué presentó una ofrenda tan buena? Él tuvo la culpa. Porque siempre hay alguien que siempre hace algo mejor que el otro. Pero es que en realidad Abel no tenía la culpa. Él hizo como tenía que hacer las cosas. El que estaba con la actitud incorrecta, el que reaccionó de manera incorrecta, era Caín mismo. Entonces el enojo realmente de Caín no era por lo de su hermano. Había un enojo más profundo que era contra Dios, porque como decía nuestra hermana Doménica, fue Dios el que rechazó su ofrenda. Su hermano no tenía culpa. Realmente Caín estaba enojado contra Dios. Y es eso lo que posteriormente, más adelante, hay, porque aquí Caín no responde. La Biblia no nos dice, no nos da un diálogo todavía entre Dios y Caín, como lo vemos más en el principio cuando los papás pecan, que ahí sí hay un diálogo entre ellos, pero aquí Dios está preguntando y está aconsejando, pero todavía no hay una respuesta de parte de Caín. Caín todavía estaba ahí, pero su enojo realmente era contra Dios. Y eso, si nosotros podemos hacer una ecuación, a mí a veces me gusta hacer estas ecuaciones, aunque no soy muy matemática, pero me gusta hacer estas ecuaciones, de una actitud incorrecta la podríamos resumir así. Orgullo, más soberbia, más hipocresía, más lo malo, todo lo que puede haber en nuestro corazón que nos trae pecado, que era el consejo que Dios también le daba. Hermana, igual es, muchas veces lo llevamos a la vida cotidiana, es lo mismo. De repente nos enojamos con una persona y como no nos podemos desquitar con esa persona, de repente nos desquitamos con otra. Entonces, sí, lo que le pasó a Caín, no se despicó con Dios, se despicó con su hermano matándolo. Entonces, lo que a nosotros nos pasa muchas veces a diarios, el diario vivir de nosotros es así. Nos enojamos, no sé, un ejemplo, me enojo con mi marido, de repente muchas veces le contesto de mala forma a mis hijos. Entonces son cosas que de repente pasan, o la gente que trabaja con público, me pasó muchas veces que, pucha, te llaman la atención un cliente, después, pucha, le contestáis de mala forma a otro. Entonces son cosas igual que de repente llevan a una lleva a la otra. Muy bien, muchas gracias. Es por eso del consejo de Dios le estaba diciendo, no permitas que el pecado se enseñoree, porque cuando dejamos que eso suceda,
Y desde ya les digo, no les digo porque yo sea, o sea, yo después de la clase la semana pasada, créanme que a los momentos seguí pensando y era la actitud correcta, la actitud correcta, la actitud correcta, y no me salió. No, a veces sí, en otros momentos sí, pero no siempre me sale. Entonces tampoco les digo como, ay, sí, yo tengo una actitud súper buena. No, para nada. La familia sabe. Y los hermanos dicen, ay, no, no, o sea, la familia sabe. Pero el consejo, que el consejo es para todos, ni siquiera lo que yo se lo esté dando, para ustedes nomás, para mí también, primeramente para mí, que el pecado no se enseñoree de nosotros, porque cuando dejamos que sí, como hace un rato les decía, Caín como que sí, que se me note el enojo. Yo también lo he hecho, lamentablemente. El pecado nos domina. Es por eso que Dios le decía, no permitas que el pecado se enseñoree de ti. ¿Por qué? Porque después las consecuencias nos desquitamos contra los demás. Cuando a veces a la mamá en la casa le pasa algo, o se enojó por algo, X razón, anda, o sea, ¿quién paga los platos rotos? El resto de la familia, ¿cierto? Y es como, y después los niños también andan de mal humor y andan irritables. ¿Por qué? Porque, porque es como que va de una reacción en cadena, y como nos decía nuestra hermana Vero, claro, te retan por algo y automáticamente las consecuencias las vive el otro. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a que Él pueda hacer y que nos pueda ahí el Espíritu Santo dar esa alerta siempre para poder decir y ser sensible, porque a veces nosotros decimos, sí, el Espíritu Santo está ahí con esa alerta como el wiu, 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 cuidado, pero no pescamos la alerta. Como que nos hacemos lo loco, así como, ya sí, no importa, me quiero enojar, me quiero enojar. Entonces, que el Señor nos ayude. Hermana, igual es importante que nosotros podamos, o sea, lo que pasa es que se nos permite enojarnos, y eso está claro, se nos permite enojarnos, porque no podemos andar todo el tiempo muertos de la risa, o cuando algo nos molesta reírnos, ¿cierto? Porque se nos permite enojarnos. Lo que no se nos permite es pecar a través de ese enojo. Ujú. Es que ese enojo nos transforme el día, nos arruine nuestra semana, empezamos a tener represalias contra nuestro hermano. Eso es lo que no se permite. Ujú. Pero Dios en su palabra nos permite y dice que nosotros podemos enojarnos, también dice que tenemos que llorar, ¿cierto? Nos aconseja todo eso, que finalmente es para una sanidad espiritual. Pero lo que no permite es que nosotros nos pasemos del límite. Y yo creo que, Airaos, pero no pequéis. Exacto. claro, Estaba pensando podemos en el mismo. enojarnos, podemos mantener podemos mantener esta ira, pero no pecar más allá. Y yo creo que eso está en cada uno también, uno sabe hasta dónde está su límite. Si yo me enojo con Jairo, ¿cierto? Después de enojarme con Jairo, no le voy a hablar en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, y Jairo también se va a enojar, porque Jairo también es de mechita corta, entonces también ahí Mueve la cabeza. Está siendo grabado. claro, entonces también ahí es que tenemos que saber cuál es nuestro límite, y lo otro también es que tenemos que saber perdonar, po. Tampoco podemos quedarnos con esa amargura en el corazón. Como dice por ahí la gente del mundo, que es mejor perdonar, ¿cierto? Ir y pedir perdón aunque uno no tenga la culpa, ¿cierto? Poner la otra mejilla, dicen, y todo eso. Pues entonces, creo que en eso está la clave, en que sí tenemos esa autorización como de enojarnos, pero no pasar del límite. Que por eso también en el versículo 7 dice que tú te enseñorearás de él, que uno lo va a dominar, uno tiene que dominar el enojo, saber hasta dónde puede llegar y hasta ahí controlar, y no dejar de llenarse de más odio y de esta venganza que uno al final termina teniendo. Pues este ya me las va a pagar, este ya no importa, yo veré cómo después me las desquito, cómo se las voy a esperar el momento. Y ya me va a pedir ayuda. Ya me va a pedir ayuda, ya que coordine, que predique, ya. Eso. Muchas fuera. gracias, hermano. Creo que se nos va a cortar en cualquier momento, así que creo que no nos queda nada. Solo era esa advertencia que muy bien ustedes mencionaban, ahí que nos da este versículo. No nos dejemos dominar, ese es el consejo del día de hoy. Podemos sí, a veces con justo motivo, pero que no nos domine. Que el que sea el que nos domine sea Dios, y Él nos va